Great. Muy bien. Listo. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un gusto y por supuesto agradeciendo de antemano la oportunidad y el tiempo que nos brinda, por supuesto, Mauricio con esta traducción. De verdad que nos ayuda muchísimo para hacerlo de la mejor manera. Ayúdenos a mantener sus micrófonos en silencio y también, bueno, por supuesto, apreciamos mucho y agradecemos mucho el tiempo que nos brinda Hunter Dean. Él es vicepresidente de todo lo que es el área de operaciones y producción de ASEA. Es una posición bien importante, sobre todo desde el aspecto de la tecnología, los últimos avances, y ahora en la convención tuvimos noticias realmente interesantes con los últimos estudios y la información que nos va a compartir Hunter, y sin duda es maravillosa, lo más avanzado, lo más actualizado, lo más nuevo respecto al tema, y de verdad va a ser algo espectacular. Así es de que esperemos hayan compartido esto con toda la gente. No importa si estás inscrito en ASTEA o no, esto es para que todo el mundo conozca la maravilla de tecnología que tenemos en nuestras manos y que puedan tener, por supuesto, la expansión de lo que es ASEA Redox y su tecnología. Welcome, Hunter, and thanks for your time. Okay, so Thank you, now Renee. it's your turn, and I just want to say something really quick. I'm going to say it in Spanish, obviously. Si tienen alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat, ¿sí? Y con mucho gusto al final responderemos esas preguntas. Okay. All right, now, without further ado, Hunter, the room is yours. Awesome. Thanks so much. I'm going to start sharing my screen here. Bien, va a compartir la pantalla. Okay, can you guys see that? Sí, Just give me a perfecto. thumbs up. Sí, ¿todos bien? Right. Correcto. Bien. Okay. So we're going to talk a little bit today about the research that ASEA has been doing, but first we need to understand redox at a foundational level. Vamos a hablar acerca de las últimas investigaciones que la compañía ha hecho, pero antes de hablar de eso vamos a hablar un poco de qué es ASEA Redox. So what we've done at the corporate office is we understand that redox is a unique and sometimes challenging area to try and explain. Bueno, sabemos que las moléculas de señalización redox son un área nueva y que no es muy fácil explicar qué son. So what we've done is we've tried to develop some keywords that help you to understand how redox works in the body and that are easy to understand and share. Así que lo que han hecho es tratar de crear unas palabras claves para que podamos entender y explicar sencillamente qué son las moléculas de señalización redox. So when you use these words, it kind of sounds like this. I'll go through it now. Así que cuando usamos estas palabras va a sonar algo como lo que va a hablar a continuación. Redox signaling molecules are tiny, high-energy molecules. Las moléculas de señalización redox son moléculas muy pequeñas. Because they are very tiny, they can be absorbed directly into the cell. Como son muy pequeñas, pueden ser absorbidas directamente dentro de la célula. Once absorbed into the cell, they act as an on-off switch, turning on cell signaling. Una vez son absorbidas por la célula, se convierten como en un interruptor que puede encender y apagar. Once a cell is turned on, it begins to communicate to the cell next to it, and that cell to the cells next to it. Una vez enciende este switch, comienza un efecto cascada que va de una célula a la otra. And that begins the cascade or domino effect that contributes to our resilience to stress and overall wellness. Y a eso comienza este efecto cascada o dominó que crea ese efecto que hace que el cuerpo se vuelva más resistente. And so think about these words as we go through the research, because this is how we're going to try and explain all research moving forward is through the perspective of these keywords.
Así que mantengamos esto presente porque lo que va a continuar simplemente es va a elaborar más ah, partiendo de estas palabras claves. So part of this presentation may get a little technical, and I feel bad for Mauricio. I'll try and keep it as simple as possible. But if you only take away a better understanding of these keywords, then you've been successful today. Y en parte de esta presentación va a ser un poco técnica, dice que se siente un poco mal por mí por la parte de la traducción, pero si podemos captar al menos el concepto y que nos quede claro, pues ya estamos logrando el objetivo de la noche. Perfect. So when we talk about redox, we mean reduction and oxidation. Cuando hablamos de redox, hablamos de reducción y oxidación. Those are two types of chemical reactions that happen everywhere in the world around us. Estos son dos tipos de reacciones que ocurren todo el tiempo alrededor de nosotros. Without these two types of reaction, there is no life. Sin estas dos reacciones no existiría la vida. And redox has to do with the transfer of electrons. Y este proceso redox tiene que ver con transferencia de electrones. I want you guys to remember this quote: life is nothing but electrons looking for a place to rest. Así que quiere que recordemos esta frase que dice, la vida no es más que un electrón buscando un lugar para llegar. But what is an electron? An electron is an extremely small, negatively charged particle. Pero vamos a ver qué es un electrón. Un electrón es simplemente una partícula muy pequeña con carga negativa. And the process of electron transfer is an electron moving from one species to another. Y el proceso de transferencia de un electrón es el proceso el cual hace que un electrón se mueva de una especie a otra. And there's a lot of energy contained in these electrons. So when they transfer energy. Y hay mucha energía contenida dentro de estos electrones. Así que cuando se transfieren o se mueven, están moviendo energía. So I want to go through this scenario here about a ball on top of the hill. Ahora vamos a ver este escenario. Imaginen una bola encima de una montaña. We all know what happens when I give the ball a nudge. It rolls down the hill. Todos sabemos qué ocurriría o qué sucede si le damos un empujoncito a esas bolas, a esa esfera. We know intuitively that the ball rolls down the hill. Intuitivamente sabemos que la bola va a girar hacia abajo de la montaña. The question I have for you all is, why does the ball roll down the hill? La pregunta que tiene para todos es, ¿por qué esa esfera o bola gira o baja? And the answer I receive most often is, well, gravity. Gravity pulls the ball down the hill. Y la respuesta más frecuente es, pues, gravedad. La gravedad es la que jala la esfera hacia abajo. And that's true that gravity is the force that acts on the ball. But why does gravity pull the ball down instead of, say, pushing it up? Y es cierto, claro, la gravedad es la fuerza que está jalando esta esfera hacia abajo. Pero ¿por qué no la tira hacia arriba? What is it that the ball possesses at the top of the hill that it does not at the bottom? ¿Qué es lo que la esfera posee cuando está encima de la montaña y no cuando está abajo de la montaña? And the answer is energy. Y la respuesta es energía. So let's think about electrons as if they are the ball. Ahora pensemos acerca de los electrones cuando pensamos en la esfera. Electrons are transferred because they are going from a high energy level to a low energy level. Los electrones se transfieren porque van de una energía alta a una energía baja. If there is not a lower available energy level,
then the electron does not transfer and a redox reaction does not happen. Si no existiera un bajo nivel de energía, no habría este proceso de transferencia de electrones. So let's use this concept to discuss how ASEA makes redox signaling molecules. Ahora utilicemos ese concepto para ver cómo ASEA utiliza este proceso de transferencia de electrones en la fabricación de las moléculas. On the right, you'll see a graph, and that bottom line is NaCl, sodium chloride or salt. Muy bien, entonces podemos ver dos gráficas, ¿sí? Entonces, en una de ellas vemos en la parte de abajo las letras NaCl, que es cloruro de sodio o sal. Once we dissolve the salt in the water, it becomes a low energy saline. Una vez disolvemos la sal dentro del agua, se convierte en una solución salina. Here's another question for you, is why does salt dissolve in water? Aquí hay otra pregunta para todos. ¿Por qué la sal se disuelve en el agua? Salt dissolves in water because it's at a lower energy level when it's dissolved rather than remaining a solid in the water. Bien, la sal se disuelve en el agua porque cuando es sal está en un nivel bajo de energía. Remember, electrons looking for a place to rest. Ahora, recuerden, electrones buscando un lugar donde reposar. In fact, everything in this universe wants to rest. It's called entropy. De hecho, todo en este universo es un electrón buscando dónde reposar. Esto tiene una palabra que es entropy. So now we have a low energy saline, but we know that cells need energy to create cell signals. Sabemos que, sorry, can you repeat that? Yeah. So now we have a low energy saline, but we know that cells need lots of energy to create a signal. Ok, ahora tenemos una solución salina que es de baja energía, pero sabemos que las células necesitan bastante energía para hacer sus procesos. So we use our patented electrochemical process to push back up the hill, so to speak. Así que lo que se hace es un proceso que está patentado, que básicamente lo que hace es empujar estos electrones hacia arriba de la montaña. O sea, los carga de energía. And at the top of this hill is where signaling molecules are formed. Y en la cima de esta montaña es donde las moléculas de señalización son formadas o se forman. So at the top of this hill, we can see we have molecules that have extremely high energy that they can release when they're absorbed into the cell. Así que en la cima de la montaña, en esta gráfica, podemos ver moléculas de señalización que están cargadas de mucha energía y que va a ser soltada cuando las células las absorban. And in redox chemistry, we call energy redox potential. Y en la química se denomina esto potencial redox. So at ASEA, when we say we power potential, we don't just mean your potential as an individual or of your team, but also the potential of your cells to communicate. Así que cuando la compañía hablamos de empoderamos el potencial, no simplemente empoderamos el potencial de la persona o de los equipos de trabajo, literalmente estamos empoderando el potencial de nuestras células. So let's go back to these keywords so that we have them at the front of our minds as we continue our discussion. Así que vamos a repasar estas palabras claves, así que para tenerlas presentes en el transcurso de esta llamada. So the next is absorption. La siguiente palabra es absorción. Now we've done several tests here at ASEA that show that the majority of the signaling molecules are absorbed in your mouth in the first 15 to 30 seconds. Entonces, la compañía ha hecho estudios en los que ya se ha demostrado
que la mayoría de la absorción de estas moléculas se da en los primeros 15 a 30 segundos en la boca. For this reason, we recommend that you hold it in your mouth and swish for 15 to 30 seconds before you swallow the product. Y por esa razón es que recomendamos que mantengamos el líquido o el producto entre 15 a 30 segundos en nuestra boca. But what does it mean to be absorbed? To be absorbed means that it can pass into the cell. Pero ¿qué significa ser absorbida? Pues literalmente absorber quiere decir que pasen a través de las membranas de la célula. And once absorbed, it turns the cell on. Remember, it flips that on-off switch. Y una vez son absorbidas, encienden el switch en la célula, o el interruptor. That cell signals to the cells around it. Those cells signal to the cells around them, and you can see that this is going to spread throughout the cellular network. Y así es como se da ese efecto de cascada, ya que una célula enciende la otra y esta enciende la otra y así sucesivamente se produce el efecto. This is what we refer to as the cascade or domino effect. Y esto es lo que llamamos el efecto dominó o cascada. And that cascade effect contributes to our resilience to stress and overall wellness. Y este efecto cascada es el que crea esa resistencia al estrés y un bienestar en general. Now, I want to pause for a moment and really make sure that this point is emphasized because it is extremely important to how ASEA works. Y va a hacer una pausa en este momento porque quiere realmente enfatizar este hecho y para que se entienda muy claramente. There have been many scientific studies, and the science is quite clear at this point that being able to respond to stress is central to maintaining your health. Y han habido extensivos estudios científicos y ellos ya se han dado cuenta que es imperativo o muy importante que el cuerpo sea capaz de responder al estrés. We're all exposed to all sorts of stress throughout our day. Estamos todos expuestos a cualquier cantidad de fuentes de estrés durante el día. So when I'm exposed to stress, I'm knocked off balance. Así que cuando yo estoy expuesto al estrés, básicamente me saco de balance o me salgo del balance. What is important to maintaining my health is my ability to respond to that stress. Pero lo importante aquí es la habilidad para responder a ese estrés. So when I respond to stress, I'm able to get back to center. I'm able to get back to balance. Así que cuando tengo una buena respuesta al estrés, soy capaz de volver a ese balance, al centro. It is redox signaling molecules that allows me to respond to stress. Redox signaling molecules help me respond to stress. Pero las moléculas de señalización redox son las que ayudan a esa respuesta al estrés. Okay, so those are the keywords. As we move into the research now, keep these in the front of your mind because you're going to hear some of them come up. Así que sigamos manteniendo presentes estas palabras claves, moléculas pequeñas, absorción, porque vamos a continuar mencionándolas. Okay, so in 2017, ASEA conducted a study with Torrey Labs. En el 2017, la compañía ASEA hizo una serie de estudios con un laboratorio llamado Tuaret. In these studies, we performed human trials where we studied various genes and how they were affected by ASEA. En este estudio se hicieron varias pruebas con humanos que arrojaron diferentes resultados. In the transcription of these genes, we found that they were expressed more frequently
when on ASEA, and then when off ASEA, those genes would go back to a normal level. Y los resultados mostraron que cuando las personas estaban expuestas a las moléculas de señalización redox, la respuesta o lo que llaman la expresión genética se daba lugar o se presentaba en mayor lugar que las personas que no lo usaban. This study proposed several pathways that could benefit from ASEA based on the findings. Así que este estudio arrojó o propuso diferentes vías genéticas. We decided to follow up on this study and study more about the NRF2 pathway. Bien. Entonces, básicamente, del resultado que arrojó la activación en alrededor de 15 o 16 vías genéticas, la compañía años después continuó el estudio con una vía genética en particular, que es esta. So this last year, we began research on the NRF2 genetic pathway. Entonces, el año pasado se enfocaron en el estudio de la vía genética NRF2. But what is NRF2? Let's talk about the benefits of NRF2 first. Pero vamos a ver qué es NRF2 y cuáles son los beneficios. We talked about resilience to stress and how that is central to maintaining our health. Hablamos de la resistencia al estrés y cómo es importante o esencial para mantenerse en un balance. The NRF2 pathway is the master switch that the body uses to respond to stress. Así que la vía genética NRF2 es la vía genética principal para esta respuesta al estrés. So when we see an increase in NRF2 activity, we see an increase in combating stress and inflammation. Así que cuando vemos mucha actividad en esta vía genética NRF2, vemos esa respuesta al estrés y a la inflamación. We had two universities collaborate with us in our NRF2 research. Hay dos universidades en el mundo que están colaborando con la compañía SEA en este estudio. In the University of Bath study, we were looking at the product Renew 28 and looking at the upregulation of NRF2. En esta universidad, la Universidad de Bath, se están haciendo estudios sobre las moléculas redox y el Renew 28. Now, there's a molecule called glutathione that the body produces to respond to stress. Y existe una molécula llamada el glutatión que es, de hecho, súper importante para la respuesta a la inflamación. When the NRF2 pathway is signaled, the body creates glutathione. Así que cuando esta vía genética NRF2 envía la señal, el cuerpo produce glutatión. So by tracking glutathione production, we can track NRF2 activity. Así que haciendo un seguimiento a la producción de glutatión, se puede hacer un seguimiento a la actividad de la vía genética NRF2. So in our first experiment, we found that glutathione levels were increased 40% with the use of Renew 28. Así que en los primeros estudios que se dieron cuenta de que el glutatión se incrementaba en 40% con el uso de Renew 28. And this is an absolutely huge number. This is the principal molecule that your body uses to fight inflammation, and it's upregulated by 40%. Y esto es grandísimo, increíble, porque pues está el glutatión, que como pueden ver el glutatión es lo más importante para combatir la inflamación. Y con este incremento pues se puede notar que hay un gran incremento.
So the second experiment we ran, because we were so happy with the baseline, was we blocked the cell's capability to produce glutathione. Okay, so leverage a little bit more. So in the first one, you're find out the 40% increase. That's the baseline. Yep. And the second one, what do you mean with the block? The second one, the BSO is blocking the cell's ability to create glutathione naturally. And so it simulates a sick cell. What is BSO again? It's just a blocker treatment. So it blocks glutathione, so it simulates a cell that is sick or under stress. Ah, ok. Y en el segundo estudio, básicamente hicieron como hicieron como si la célula estuviera enferma, utilizando algo llamado BS2, que bloquea la producción de glutatión. ¿Sí? Ok, continue. And even in a sick or blocked cell, Renew 28 was powerful enough to start glutathione production again. Ok, entonces básicamente lo que estaban haciendo era simulando una célula enferma para ver cuál era el efecto del Renew 28 y hasta en una célula enferma o bloqueada por esta famoso BSO, el Renew 28 era capaz de hacer que se produjera el glutatión. And even in this case, glutathione production increased 55%. Y hasta en este caso de la célula enferma, el glutatión se produjo en un 55% más. Interesante. Okay, Mauricio, stay with me here. This is going to get a little technical. I'll do my best. Está viendo esto muy técnico, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Okay, in the green, we have the NRF2 gene. It's marked with a chemical marker. Ok, entonces en la fotografía verde donde dice NRF2, el NRF2 es lo que se ve verde, porque utilizan una tinta especial para, obviamente, que lo puedan observar. The top is untreated cells. The bottom is treated with Renew 28. Parte de arriba son células que no han sido tratadas con ASEA. La parte de abajo son células tratadas, en este caso, con Renew 28. The blue is the nucleus of the cell. La foto azul, lo azul es el núcleo de la célula. NRF2 can only be activated in the nucleus. Este gen NRF2 solo puede ser activado dentro del núcleo de la célula. So all of the green that's outside of the nucleus is not active. Entonces, todo lo que ven verde que está afuera del núcleo o de lo azul no está activado. The more overlap you have between green and blue means more NRF2 activity. Entonces, si vemos en la foto de abajo, donde está uno sobre el otro, el azul con el verde, es porque está siendo activado por el Renew 28. So here we have visual evidence that Renew 28 increases NRF2 activity. Entonces, así es como ellos pudieron tener de hecho, una visión bajo el microscopio de que esto ocurre. You did good. Thank you. Espero que lo hayan entendido. So at Western Sydney now, we looked at a SIA redox supplement. Instead of Renew 28 with bath, now we're looking at a SIA redox supplement. Bien, entonces, con esta universidad, que es la Universidad de Sydney, Australia, se hicieron estudios con el líquido, hacia redox. Now, we talked about NRF2 being a master switch, and glutathione is produced once that switch is flipped. Entonces, estamos hablando de la molécula o del gen NRF2 siendo el activador maestro de ese switch o de ese interruptor. Así que aquí vamos a hablar de what we're going to talk here.
What was that? Sorry. What we're going to talk here in this case? So in this case, you see on the third point there, glutathione is produced under the NRF2. Yeah. That is only one compound that is produced that's used by the body to fight inflammation. Ah, ok, ok. Te está diciendo que esta molécula, bueno, ya estaba explicando anteriormente que es clave para la producción de glutatión, pero ese es únicamente un componente que combate la inflamación. Now, there are a lot of companies out there that make money on products with only glutathione supplements or only improving glutathione. Así que hay compañías en el mercado que están haciendo mucho dinero vendiendo este glutatión, solamente el glutatión. But the body has many more compounds that it uses to combat inflammation. Pero el cuerpo tiene muchos otros componentes que ayudan a combatir la inflamación. Those other compounds are listed here, and we found that ASEA does not only increase glutathione, but the rest of these compounds as well. Y con los estudios que se hicieron en esta universidad, se han dado cuenta que además de glutatión, también los otros componentes que luchan contra la inflamación son activados o la producción se incrementa con el uso de ASEA. And as you can see, ASEA redox against the control increased NRF2 production or NRF2 expression and the production of these compounds by 60%. Así que como pueden ver en este cuadro, dice que básicamente el uso de ASEA incrementa en un 60%, es decir, hasta un 160% la activación de esta molécula o de esta vía genética. And again, I want to emphasize how important this is. This is a huge number. This is a 60% increase in the compounds that your body uses to keep you healthy. Okay, entonces, para resumir y enfatizar y que quede claro, es un 60% que es muchísimo, y no solamente glutatión, sino de varios componentes que están listados acá, que tienen unos nombres rarísimos. 1, 2, 3. So here we are listing 4, 5, ¿no? Nosotros conocemos Yep, 5. superóxido de inmutasa y los otros que ni sé cómo se pronuncian. Pero entonces en este estudio se ve como cuando ven lo que dice control, son personas que no están usando ASEA, y cuando ven al lado, abajo dice ASEA redox, son personas que están usando ASEA. Y se ve una activación de todos estos poderosos componentes que pelean o luchan contra la inflamación. Good. You're doing great. I know this is tough. Explain. Okay, so in summary, both studies performed by different universities on both products found that NRF2 was significantly increased. Muy bien. Así que básicamente, para resumir, las dos universidades y los estudios que realizaron, ambas coinciden con que el uso de ASEA redox incrementa sustancialmente o significativamente la activación de este gen NRF2. And that NRF2 pathway is the master switch for combating oxidative stress. Y que esta vía genética o este gen NRF2 es el switch maestro o el interruptor maestro para regular y combatir el estrés oxidativo. And this switch helps the body produce those antioxidant compounds to build your resilience to stress. Y al esto activar o encender este interruptor, esto activa todos los mecanismos de respuesta a la inflamación. Again, so ASEA's vision from the very beginning was to be the leader in cellular health and redox-based technologies. Así que esto de nuevo, para recordar que la visión de ASEA es la de convertirse en el líder mundial reconocido
en tecnologías redox. We take this vision very seriously and feel the responsibility of what it means to be the leader in the space of redox. Y la compañía toma esta visión con mucha responsabilidad porque es obviamente lo que estamos tratando de hacer acá. As part of being the leader in redox-based technology, we invest heavily in research. Y como parte de ser líder mundial en la salud celular, pues la compañía continúa invirtiendo mucho en las investigaciones. So this study is only one step in our commitment to moving the science forward. Así que este estudio es únicamente un paso hacia adelante en el compromiso que la compañía tiene en el convertirse o el ser líder en la salud celular a nivel mundial. It's an extremely exciting time at ASEA. I'm very excited because we have many more studies to publish and to release very soon. Así que estamos en un momento de extrema emoción porque vienen muchos más estudios que esperan que se publiquen en el futuro cercano. Thanks so much, everyone. Gracias a todos. Wow, nice, Hunter. Thank you very much. Incredible. Incredible information, increíble información. No sé si alguien tenga preguntas, si han entendido, si les quedaron algunas dudas, si hay algún mensaje por ahí en los chats. Vamos a ver. Checking this chat. Ok, no. Bueno, yo creo que quedó muy claro o no. Por el contrario, no entendimos nada. There's two options. Either we completely clear or we didn't understand anything. Great job. Ok, si quieres, pues, Mucho deja de pesar. compartir. Well, vamos a ver. Hunter, can you stop the sharing? And so we can see. Ok, muy bien, no sean tímidos. Ok, vamos a ver. Ok, Gracias, Mauricio. de nada, Fide, a Fide todos. Hernández de la Ciudad de México. Qué bien. Que viva México. Agradeciendo este magnífico trabajo, tanto tuyo con la traducción, excelente trabajo, felicidades, de verdad, bien hecho, y a Hunter por todo lo que nos compartió. Wow, increíble aportación para todos nosotros. Gracias, un abrazo, felicidades. He's basically saying that thank you very much for this incredible information. We know that was very technical, but she's thanking me for the good work I did. It was great. Un poco sí. Entonces tengo un secreto. Hablo un poquito de español, pero no hablo muy bien. Pero entiendo No mucho. manches. Se repite, se repite. Pero... No, y bailas muy bien, ¿eh? gracias. Es buen bailador. Sí, pero the technical part is difficult, ¿no? La parte técnica hubiera sido difícil para él, de todas formas, explicar en español. Muy bien, sí. Bueno, todos aquí sabemos que estamos tratando con una tecnología muy novedosa, que es muy científica, sí, que es algo que cuesta trabajo entenderla, pero yo creo que con la explicación que nos dio, tengamos en cuenta esas palabras claves, que son, como dice, palabras clave, ¿sí? Moléculas pequeñas que se absorben rápidamente dentro de la célula, activando las funciones de la célula que crean un efecto dominó que ayuda a que combatamos el estrés oxidativo, que básicamente es lo que causa una gran cantidad de enfermedades y nos mantiene en un balance y combate con el estudio novedoso la inflamación. Eso es básicamente. ¿Sí? Mauricio, si me permites. Perfecto. Por supuesto, doctor Emilio Ordóñez, continúe, por favor. Saludo con mucho aprecio a Hunter. Lo vi en la convención, pero sí de decirle que definitivamente la vida, la enfermedad y el envejecimiento y la muerte es celular. Y con estas herramientas que nos está dando, definitivamente vamos a mejorar mucho la calidad. Estamos comprando tiempo y salud de forma muy especial para todo el ser humano.
Muchas gracias, Hunter, por sus investigaciones y estaré muy atento porque yo como anestesiólogo trabajo sobre la pura célula. Todos los anestésicos van a la célula y en este caso las moléculas. Yo quisiera hacer un estudio en la mujer embarazada, cómo le funcionaría este producto para que no tuviéramos tantas cesáreas por que se fatiga el útero y entonces poder ayudar a esas mujeres a no tener tantos riesgos quirúrgicos. Gracias. Muy bien. You got it right. Yeah, yeah. Sí, porque no voy a traducir todo. No, we saw a lot of benefits with Donalyn Dominguez with pregnant mothers. Yes. Sí, sí. Oh, I didn't know that. Así que han observado muchos beneficios en mujeres embarazadas. Sí, de hecho, hay una página por ahí en Facebook de mamás con bebés, Sí. o sea, donde cuentan todos sus grandes testimonios. Pero está muy interesante la iniciativa del doctor Ordóñez de los estudios con mujeres embarazadas, porque sí, por supuesto, podemos hacer estudios de absolutamente todo. Y lo que dice Hunter, la compañía va a continuar haciendo estudios. Esto es lo que, para resaltar un poco, ¿no? De lo que en la convención observamos. Él mencionaba ese cuadro que todos tenemos acceso a él en nuestra oficina virtual de los 16 genes que ASEA activa. Y este es uno que han hecho el estudio con uno solo. Entonces, van a ver, este gen, no solamente estos genes controlan un montón o activan un montón de otros genes. O sea que eso van a haber estudio para rato. Van a poder hacer estudios de una gran cantidad de cosas más, que es lo que él mencionaba, que la compañía continúa investigando e invirtiendo. Y tiene convenio con 14 instituciones entre universidades y laboratorios alrededor del mundo que están trabajando en todo esto. That's right. Mauricio, no sé cómo comunicar eso en español, entonces voy a hablar en inglés, pero we like to use the analogy of NRF2 is only one key on the piano. There are 88 keys, and so many companies are successful playing only one key. ASEA plays all of the keys on the piano. Esa es una muy buena analogía, porque dice que esta es una sola clave en el teclado, ¿sí? Imaginémonos un piano, ¿sí? De 88 teclas. El NRF2 es una tecla de las 88 que tiene el piano. Y hay muchas compañías en el mercado que exitosamente están produciendo esta nota, digámoslo, y están haciendo mucho dinero, y nosotros, o ASEA, toca las 88. Eso es lo que tenemos. Exacto. Muy bien. Gracias, Hunter. Gracias, Mauricio, por supuesto, por tu ayuda. Wow. Increíble, de verdad, el soporte y el apoyo de todo el equipo y de toda la gente. Y es algo interesante el poder compartir y el poder apoyarnos mutuamente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, como siempre. A ti, René, gracias por poner esta llamada o Sí. crear esta llamada. Yo voy a parar la grabación, si te parece. Sí, sí, sí.